Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un repaso breve de lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del circuito de la comunicación? Dijimos que el circuito de la comunicación sí estaba compuesto por un emisor y un receptor y un mensaje. Ejemplificamos con la carta de ustedes, ¿se acuerdan? Donde ustedes eran los emisores o el emisor, sí, individual. Yo era el receptor o la receptora. Ustedes habían enviado un mensaje, ¿sí? Que a su vez hablaba de algo, ¿sí? En este caso era de sus vidas, ¿sí? Que se llamaba, bueno, este tema o de lo que se habla se llama referente. También dijimos que viajaba por un canal, ¿no? Ya puede ser oral o escrito. Sí, en este caso era escrito porque ustedes enviaban la carta escrita por ustedes. Pero bueno, si estuviésemos, por ejemplo, en la clase, ¿no? En una situación áulica, por ahí el canal hubiese sido oral. Bueno, y a su vez compartimos, ¿no? Un código, ¿no? En este caso era el idioma nuestro, ¿sí? El que compartimos nosotros. En esta clase vamos a ver que hay un circuito real de la comunicación y uno ficcional, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, a ver, tengamos en cuenta la historieta que vimos. ¿Se acuerdan la viñeta de este futbolista que, bueno, que también podíamos decir que puede ser eh, una cancha de básquet? ¿Se acuerdan que había un aro que podíamos decir que era un futbolista? Ustedes lo interpretaban como futbolista, pero también podía ser jugadores de básquet, ¿sí? ¿Se acuerdan esa historieta? Bueno, ahí había un emisor, le decía a otro, sí, que si hubiesen jugado en esa cancha, daban vuelta al partido, ¿sí? Esa situación, ¿sí? La que sucede ahí es ficcional. Es una que viene de ficción, ¿sí? Inventado. Es una situación inventada por el autor, ¿sí? Pero también puede haber un circuito de la comunicación real, que es en sí toda la historieta. Puede ser un mensaje que nos emite el autor de la historieta, ¿sí? A nosotros, los receptores, que seríamos los lectores. Pensemos que un circuito ficcional hay en la mayoría de los cuentos, de las novelas, ¿sí? En esa historieta también, ¿sí? Hay un circuito ficcional, ¿sí? Porque lo que se escribe es ficción. Pero a su vez, por ejemplo, en una película, ¿no? Hay una situación ficcional. Una persona le declara el amor a otra persona, ¿sí? Ese es un circuito ficcional inventado por el autor. Pero en sí toda la película, ¿sí? Pensemos en esas películas, ¿sí? De aprendizaje, ¿sí? Que nos dejan un mensaje. Puede ser, ¿no? Un mensaje en su conjunto, la película, que nos quiere dar el autor, el director de la película a nosotros, en este caso los espectadores, ¿sí? Siempre va a haber entonces un circuito ficcional y un circuito real de la comunicación. También, bueno, les voy a poner en un cuadrito, ¿sí? Para que les quede más clarito. Igual, como siempre, vieron que yo después mando el documento con todo escrito, ¿sí? Pero bueno, lo bueno es que vean el video y que quede más claro, ¿sí? No es lo mismo hablarlo que escribirlo. Entonces dijimos que hay un circuito de la comunicación ficcional, ¿sí? Que viene de ficción, acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede dentro de una situación inventada por el autor? Que es lo que yo les ejemplifiqué con este texto de la viñeta, ¿sí? También hay un circuito real, ¿sí? De la comunicación, acá está, que es el mensaje que quiere transmitir el autor a los receptores. En este caso seríamos nosotros los lectores. Lo mismo les ejemplifiqué con la película, ¿sí? Entonces, a su vez, ¿se acuerdan lo que pasaba con la tira cómica de Mafalda? Cuando yo les dije que identifiquen quién era el emisor, el receptor, muchos decían que el receptor era Manolito, porque fue el que respondió, ¿sí? Pero en realidad el emisor le mandó el mensaje a todos, ¿sí? A todos los alumnos que estaban ahí, solamente que uno solo lo recepcionó, ¿sí? El emisor no siempre es un emisor y un receptor, ¿sí? Puede haber un emisor que es colectivo, ¿sí? Y receptores colectivos también. No siempre es de una persona a otra. Por ejemplo, pensemos en una cancha,
¿sí? No sé, la cancha de River. ¿No? Cuando vas a la tribuna y todos saltan, todos los hinchas, sí, hacen cantos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de esos cantos? El aliento hacia los jugadores, ¿sí? Entonces, en este sentido sería, los emisores serían los hinchas, ¿sí? Que emiten un mensaje, ¿sí? En un tema de lo que se habla, puede ser el aliento hacia los jugadores, y los receptores van a ser todos los jugadores, también el cuerpo técnico, ¿sí? No sé, Gallardo, los ayudantes, ¿sí? El campo y todo eso. Pero entonces, ¿sí? Repasando un poquito, tenemos una situación ficcional y una real, y no siempre el emisor y el receptor es lineal, ¿sí? O individual de una persona a otra, sino que también puede ser colectivo, ¿sí? Bueno, lo que yo les voy a proponer ahora es hacer una actividad, ¿sí? Donde van a tener que marcar el circuito real donde van a tener que marcar el circuito ficcional de la comunicación y inventar un circuito real, ¿sí? Que puede ser lo que ustedes interpreten el mensaje que nos manda el escritor, ¿sí? El que hace la historieta, la viñeta hacia nosotros los lectores, ¿sí? Y después van a tener que inventar también una situación, ¿sí? En donde un emisor, ¿sí? Individual le manda a un receptor colectivo y viceversa. Pero bueno, eso ahora se las detallo bien en el escrito, ¿sí? Pero bueno, la idea de esta clase es cortita, ¿sí? Lo que se quiere hablar es ampliar solamente el concepto este del circuito de la comunicación. Después vamos a ver para qué lo vemos, ¿sí? Pero en principio, bueno, es avanzar con esto para distinguir en los textos literarios hecho y ficción, ¿sí? Una novela histórica de una novela ficticia, eso después lo vamos a ir viendo. Pero bueno, empecemos de a poco. Si bien las clases terminan en diciembre, tenemos mucho tiempo para ir trabajando, ¿sí? Se habrán dado cuenta que por ahí no me voy a detener tanto en cuestiones de gramática y eso porque, bueno, a partir de sus escritos vi que estaban bastante bien, no hay mayor problema de redacción y faltas ortográficas. Igualmente voy a mandar reglas y todo para ampliar eso, pero por ahí no las vamos a trabajar mucho, sino que ustedes la van a tener en cuenta, ¿sí? Para futuras escrituras, para dudas que tengan al escribir. También vamos a ver por ahí las distinciones, vieron que ponen ahí y no saben dónde, a veces pasa eso, que no saben cómo van, ¿no? Por ejemplo, hay, que es con H-A-Y, que es del verbo haber, ¿sí? Después está A-Y, que es de exclamación, y ahí, que es un adverbio de lugar, ¿sí? Que es ahí, A-H-I. Pero esas distinciones, bueno, a veces no las hacemos porque son palabras homófonas. Pero bueno, eso después tranquilos, vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Todo lo que sea necesario para mejorar la escritura, la comprensión lectora, los tipos de textos, ¿sí? Vamos a ver también algo de las noticias, pero bueno, vamos a ir de a poco, porque sí, yo calculo que vamos a llegar. En principio, bueno, estas clases son para ver cómo le agarran el ritmo, ¿sí? Así que a partir de la semana que viene vamos a empezar, no van a ser tan tranquilas las clases, sino que vamos a empezar en las 2 horas a meter más contenido, ¿sí? Bueno, pero repito de vuelta, la idea es que respondan, ¿sí? Que den el presente en el WhatsApp, pero con eso no alcanza. Si no entregan todas las actividades que se piden, está bien que algunos no la pueden hacer ahora cuando está la clase, pero bueno, más tardar al comienzo de la próxima clase ya tiene que estar, porque son preguntas sencillas, tampoco que son trabajos de 20 hojas, ¿sí? Pueden dar el presente, pero si no está toda la actividad hecha, no se va a dar por aprobada la materia, ¿sí? O sea que bueno, cualquier duda me consultan y seguimos con la clase en la actividad ahora, ¿sí?